Buenas noches, grupo. En esta ocasión nos reunimos para saber cómo vamos a realizar el mapa conceptual y bueno, hay que plantear por la idea del tema central, buscar la problemática de la reportería. Estaba pensando que podemos vincularlo con lo que se ve en el compendio, lo que se ha leído sobre los temas y conceptos de Kaplun. No sé qué opinan para abordar este reportaje del mapa. Yo estoy de acuerdo. Me parece que son puntos importantes a considerar. Más que nada en el tema educativo, creo que las ideas que comparte son muy prácticas para el trabajo. Yo también comparto la idea. Considero que ya que vamos a realizar este trabajo y hacer como una reportería, podríamos ya plantear tal vez la pregunta base de nuestro desarrollo y seleccionar de acuerdo a lo que está en el texto un punto específico de Kaplun y con eso vamos desarrollando nuestra reportería y a la final de la semana nos reunamos para ver nuestras conclusiones. No sé qué piensan los demás. Bueno, yo creo que la problemática es la percepción de hacer un buen reportaje, ¿no? Esto creo que no solo implica tener los datos y las fuentes confirmadas, sino que también para no olvidarnos que la comunicación debe ser precisa. Bueno, yo estoy de acuerdo con Nelson para poder reunirnos el próximo día, poder grabar. Aunque también siento que otro problema clave sería cómo los medios mantienen un discurso unidireccional, así desconectando verdades sociales. Así que creo que sería algo también factible analizar eso mediante el transcurso de todo este trabajo. Además, lo podemos también conjugar con lo que sería la dificultad para establecer una comunicación auténtica, que sea participativa, real, dentro de esta reportería. Entonces, con estos temas que hemos planteado, podemos ya dar inicio, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. Tenemos bastantes bases para poder empezar con el trabajo. Sí, yo creo que ya, entonces creo que ya están más o menos, alguno o ya tiene bien definido su punto y en qué se va a basar la reportería. En mi caso, a mí me interesa bastante el tema del diálogo que existe, porque veo que hay carencia. No hay retroalimentación hasta cierto punto y es como si estuviéramos hablando de un modelo bancario, tal vez. Se tiende a compartir información de manera unidireccional y no existe retroalimentación, reitero esa palabra. ¿Alguien más tiene otro punto que quiera analizar? El rol de la participación en conjunto, el diálogo en la educación, yo creo que también es un punto sobresaliente que se puede dar cierto debate y incluirlo dentro del mapa. Por mi parte también yo creo que un punto importante sería abordar lo que es la comunicación instrumentalizada, ya que podemos abordar la forma de comunicación, cómo se dirige, cómo se transmite la información, el control, la evaluación que se puede generar. Entonces, eso también me parece importante que debamos tomar en cuenta. Bueno, yo tengo otra idea también que sería en sí la comunicación educativa, porque así nosotros en el transcurso de esto podemos ayudar a fomentar la creatividad, tanto en la forma en la que hablamos como en la forma en la que nosotros nos empezamos a desglosar con las otras personas. Así podemos mantener una forma de hablarse más proactiva con los demás. Bueno, Y yo creo que considerando eso, perdón, Nelson, que te interrumpa, me parece algo interesante lo que dijo Diego, hablando de la creación de conocimiento en conjunto. No sé si tal vez lo consideramos como parte del trabajo. sí, justamente ese era el punto al que iba a ir, la creación de conjunto del conocimiento y también
analicemos también este punto del diálogo y la perspectiva comunicacional que se va generando dentro de los puntos y cómo se está estructurando, si esta va a ser monótona, si algún parámetro rígido o si hay una retroalimentación constante con las personas que estamos comunicando. Pero creo que ya está bien definido los puntos que vamos a trabajar. Entonces, chicos, ¿les parece si fijamos para el jueves o viernes la siguiente reunión? Nos grabamos para ver cómo continúa y los resultados que obtenemos de cada uno. ¿Les parece? Sí, me parece muy bien. Muchas gracias. Igual, sí me No parece. hay problema. Ya, Con entonces nos gusto. vemos en la siguiente grabación. Chao. Ya, chao. Chao. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Vamos a empezar con el trabajo de comunicación comunitaria. Vamos a empezar a analizar los puntos que mencionamos en la reunión anterior. Ya compartimos el enlace para el trabajo colaborativo con relación al mapa conceptual. Entonces vamos a hacer un análisis en este momento de los puntos que fueron creados y me gustaría escuchar una justificación, tal vez la razón por la que utilizaron estos puntos, qué opinan con relación a cada una de esas ideas y por qué creen que es importante. Voy a compartir pantalla, ¿ya? ¿Quién se ofrece como tributo? ¿Quién quiere ir primero? ¿Pueden visualizar el mapa conceptual? Sí, sí se observa. Sí, ya se puede ver. Perfecto. Hemos avanzado bastante. Me parece que están todos los puntos que analizamos en la reunión anterior. Me parece muy bien. Entonces, ¿cómo promover una comunicación auténtica, participativa y transformadora en diferentes contextos educativos y sociales? A ver, ¿quién quiere empezar? A ver, yo creo que la primera idea que yo pude plantear es sobre el rol de la participación y el diálogo en la educación. ¿A qué nos referimos? Bueno, sabemos que la educación debe ser un proceso libre, donde cada estudiante tenga su propia visión crítica de lo que uno está aprendiendo y lo que uno está innovando dentro de su camino. Las diferentes metodologías que se pueden dar, aparte de la creatividad y de un aprendizaje o un pensamiento autónomo, es que yo pude entender que esta innovación llega a una formación que motiva, que pueda colaborar, en donde exista que ya no esté el miedo, porque uno de los aspectos es que el estudiante puede tener las ganas de aprender, pero si no quiere participar, ¿cuál es la razón de no compartir esa idea junto a la clase? Porque sí ha pasado, yo creo que hay muchas personas que sí tienen las ideas que uno quiere transmitir, pero como que no colabora a la hora de decirlo en el grupo. Entonces eso nos lleva a la idea de Kaplun que se está analizando y ahí nos dice que la educación debe promover una participación activa. Pero ¿cómo podemos hacer una participación activa si nadie quiere involucrarse? Esa es una pregunta que se ve el día a día en las clases. Entonces, también vemos que está la colaboración mediante metodologías que rompan el molde, que sea la típica presentación y que sea más que todo una charla interactiva con el pensamiento de cada uno de los estudiantes. Lo que podemos ver de las aplicaciones de los procesos educativos, como lo que se mencionó, romper el temor, dejar los estímulos detrás y dar un paso adelante acerca de la creatividad. Y algo adicional puede ser de una participación, un trabajo en equipo, que eso yo creo que ha sido uno de los mejores factores dentro de los trabajos de la universidad, donde existe un diálogo diverso y crítico para la creación de buenos proyectos comunicativos dentro del aula. Yo creo que eso podría ser. Me parece muy buena idea. Y sí, en realidad creo que todos compartimos ese hecho, al menos tratándose de clases, sí. A ver, ¿quién más? Este aporte, comunicación instrumentalizada. A mí. Ok, Carito. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, A gracias. ver, verán. Bueno, para mí esto de la comunicación instrumentalizada, bueno, pues yo pienso que
Este tema ha sido muy interesante, amplio, ya que nos lleva a una forma de comunicación dirigida a transmitir información de una forma que se pueda controlar y ver una evolución con poca participación activa, limitando la interacción social. Por otro lado, puedo también comentar que en los espacios educativos la tendencia a la transformación unidireccional, como así decirlo, pues podemos decir que como los test, las clases tradicionales, pues reduce la interacción significativa y el aprendizaje colectivo. Bueno, pues según esto lo fuimos ampliando un poquito más la idea y según Kaplum, la comunicación eh, puede reducir un acto unidireccional orientado solo a transmitir la información y evaluar sin promover la participación activa. Por ejemplo, no sé si podemos hacer ahí un pequeño ejemplo de la vida cotidiana y no sé si estoy mal, pero es cuando nosotros también enviamos un mensaje o usamos el correo electrónico, ¿verdad? Entonces, me parece que esa es una forma de comunicación que refleja este punto. Que de hecho fue Sí, lo de trabajo también dentro de las fotografías que se analizaron. Entonces, creo que, ajá. por supuesto. Me Ya, parece muy... entonces, eso, y en lo que hemos estado analizando, pues, el trabajo de la reportería centrada en cuanto al tema, en- hemos podido ver cómo las estrategias pueden favorecer o limitar la participación de, de de las personas. Eso, queridos compañeros. Gracias. Nelson, ¿querías comentar algo? Me parece que te escuché. Sí, les quería comentar que de acuerdo al punto, me pareció muy bueno y atinado el ejemplo que nos dio la Carito y también tomando en cuenta nuestros aportes de la reportería, o sea, ejemplifiquémoslo también en este punto de qué es lo que aprendimos también. El punto que dice la comunicación instrumentalizada, si bien puede ser bidireccional, reformativa, educativa, mutuamente, o sea, yo les hago la pregunta aquí es, ¿cómo lo aplicaron en su entorno, en su reportería? ¿Sintieron que esa comunicación sí se manejó, sí tuvieron retroalimentación o sintieron que fue muy monótona en ciertos puntos? Porque en este punto de menciona la Carito, se necesita tener una comunicación bidireccional, entonces que sea nuevamente participativa, que te retroalimenten del tema. Entonces, también quisiera escucharles ese punto a cada uno de ustedes. ¿Consideran que es importante manejarlo dentro de los conceptos de Kaplun o no? Ya que lo mencionas, pues sí, tienes razón. Por ejemplo, no sé si para llevarlo más claro, este análisis en la publicidad o la propaganda que buscamos, ¿no es cierto? Eh, el receptor puede decirse que comprende un producto y se adhiere a esa idea sin invitar a la reflexión o al análisis crítico. A eso también se refiere. Muy bien. Sí. Vemos otro punto. Bueno, me adelanto a ello, precisamente considerando la opinión de Caro con relación a esto. La comunicación como diálogo también es un punto esencial para mí, ¿no? Porque radica muchísimo en el hecho de que a veces la transmisión constante de información sin retorno es, no sé, muy monótona. No existe la colaboración, no existe el trato entre ambas partes. Entonces tiende a volverse una relación poco práctica.
Yo creo que es fundamental manejar un tipo de comunicación en el que exista respuesta, en el que el receptor deje de ser simplemente un receptor y se convierta en un emisor. Por eso aquí utilizamos la idea principal de Kaplun, analizando en la reportería que tenemos, pues que la comunicación no se trata solo de transmitir datos, sino de crear espacios en los que todos puedan participar, compartir ideas. El trabajo que estamos haciendo en este momento para mí es sumamente importante porque estamos hablando de un trabajo colaborativo. Por ende, los resultados que vamos a obtener de este trabajo implica mayor conocimiento porque estamos generando ideas entre 5 personas. Y el conocimiento que se va a desarrollar a través del pensamiento de Caro, a través del pensamiento de Nelson, de Diego y de Pedro, eh, va a crear mayor compactación. Yo comparto información, ustedes retroalimentan y viceversa, y el flujo de información trasciende. Ahora, hablando en un punto personal o tal vez profesional, que fueron algunos de los análisis que realizamos, dentro de este tipo de situaciones o tal vez de entornos, creo que es aún más importante porque considerar la opinión de las personas, como ya lo hemos venido analizando en varios aspectos, tiene mayor impacto porque tratamos de temas empáticos. Por ejemplo, en un aula, tratar de empatizar con los estudiantes, entender su situación, dar a conocer los puntos que son a favor o en contra, o simplemente tratar de llegar a conciencia hacia el estudiante de una manera o de alguna metodología que sea acorde y que se adapte, yo creo que inspira y motiva a los estudiantes. Para mí esa idea es sumamente importante y esto creo que representa muy bien esta imagen, porque en realidad, o sea, compartir información de un polo a otro polo y que esa información tenga retroalimentación, tenga la conexión entre ambos, implica que vamos a generar un punto más, implica que vamos a conocer y tal vez a, no sé, añadir más y conocer, adaptarnos más a la otra persona y de paso generar más. Eso en cuanto a mi opinión y mi aporte en el mapa conceptual. ¿Quién más quiere participar con su opinión? Ah, sí, sí, continuando con lo que tú dices de pues sí, de acuerdo a la reportería que se realizó para esto del trabajo que estuvimos viendo a lo largo de la semana, realmente hemos alcanzado a ver temas muy interesantes y poder desarrollarlos. Por ejemplo, esto es lo que estábamos hablando de la idea de Kaplum y todo eso. Por ejemplo, cuando vuelvo y repito la idea, que por ejemplo, desde la reportería, yo realmente sí me di cuenta cuando nosotros podemos expresar nuestras propias ideas. Eso es importante en un espacio colaborativo. Por ejemplo, yo desde mi trabajo con mi equipo, vi que eso es importante. Ya no es como antes la información que se daba. Por ejemplo, alguien que dirigía decía esto, haces tú, sino que es importante que que las personas puedan dar su punto de vista, ya que eso enriquece la idea principal. Exactamente. A ver, veamos. La comunicación como construcción cultural y Ahí, epistémica. ahí sigo yo. A ver, bueno, hablando de esto ya entramos a un tema ya de interculturalidad, porque hablamos del acto de comunicarnos con personas de diferentes culturas, valores y saberes. Entonces, nosotros no tenemos una forma de comunicarnos con esas personas así en general. Un ejemplo de esto es que Ecuador tiene dos idiomas principales, que son el quechua y el español. Entonces, basado en esto y en la idea de Kaplun, la comunicación debe ser un proceso que potencie la creatividad. Entonces, nosotros usando por ejemplo, Google Traductor, que en sí no es un buen traductor, pero es lo más cercano que uno tiene, puedo escribir lo que estoy hablando con la otra persona. Por ejemplo, yo no sé hablar quechua, pero tengo un amigo que sí. Y en mi reportería, en una foto de un grupo con amigos, hay varias personas que sí saben hablar bien. Y entonces entre ellos se comunicaban y yo no entendía nada.
Así que simplemente saqué el traductor, le puse a grabar y ahí me decía la mayoría de cosas. Eran insultos y todo eso en su lengua, pero no era cosa que yo podía hacer. Así que nosotros, usando nuestra imaginación y la creatividad, podemos llegar a comunicarnos con otras culturas, personas, así haciendo esto más fácil. Por ejemplo, hay personas que no saben hablar inglés, pero, por ejemplo, yo tengo buen entendimiento del idioma y certificado y todo eso, pero es algo que se aprende fácilmente si usas lo que tienes que aprender. Así, usando eh, plataformas, leyendo, así puedes entender mejor lo que las otras personas intentan decir. Me parece un buen ejemplo. Ok. El tema de tu reportería me agrada bastante. Un conjunto de personas hablando en quechua y tú también. Yo no sé hablar quechua, solo saqué el traductor y grabé y entendía cómo se insultaban entre ellos. Hubo chisme en quechua. Ok. ¿Quién quiere continuar? Nelson, ¿faltas tú? Sí, bueno, yo creo que un punto básico que yo elegí y considero que todos hemos llegado de cierta forma a analizar es la idea de esto que ya habíamos conocido el anterior semestre, que es el modelo bancario, en donde hay un moderador y los receptores que reciben la información y solo se maneja una sola tipo de estructura. Y en base a lo que hemos estudiado en las clases, el modelo fue duramente criticado por Kaplan porque quiere un análisis pero que fortalezca el diálogo, la crítica, se fomente una participación activa de parte y parte, que se genera una buena comunicación. Y siento que esto engloba todo lo que hemos conversado. No nos sirve de nada manejar una comunicación donde solo haya una sola corriente. No creemos a veces manejar la misma comunicación y vamos a tratar de romper estas barreras. Un ejemplo de ello fue lo que mencionaba Diego, que para romper estas barreras utilizó Google Translator, que es para poder entender y poder tal vez comunicarse utilizando el Google Traductor. Pudo haber puesto ahí, igual sale el sonido y se comunica. Entonces, hay formas de hacer que la educación sea eficiente, sea más clara, se rompen los paradigmas y se presenta al debate, a la crítica, y utilizar las nuevas fuentes de tecnología para generar eso es uno de los puntos más grandes. Incluso un ejemplo claro es esto. Estamos conectados vía online, generamos una interacción todos, hemos creado un mapa conceptual que ejemplifica lo que nosotros creemos que se debe mejorar en la comunicación. La tecnología debe ser a favor de romper barreras y no generarlas. Creo que es uno de los puntos más importantes. Y me parece una buena conclusión también, porque emplear métodos tecnológicos también fomenta en gran medida la proactividad. ¿Alguien más tiene algún aporte? ¿Quieren hacer alguna conclusión? Oh, uno más. Vaya. Ya. Creo que uno de los puntos que también hay que mencionar es en cuanto a las reporterías y quiero preguntarles así abiertamente. En todas las reporterías, de cierta forma, algunos de nosotros nos tuvimos que comunicar, ya sea con nuestros compañeros, familiares o jefes de trabajo vía online. ¿Sienten que la comunicación fue en algún momento monótona o si hubo una interacción de retroalimentación conjunta? Porque si bien, vuelvo y menciono, la tecnología rompe barreras, también las puede generar cuando la comunicación no tiene una retroalimentación. Ejemplo per se, le mandas un mensaje a tu jefe o a tu familia y te contesta con un ok, no te está retroalimentando. ¿Sienten que hay que mejorar eso y generar una mayor interactividad o no? A ver, yo creo que el ejemplo que tú planteas, creo que nosotros nos acostumbramos a responder de manera monótona desde un chat, entonces lo vemos desde esa manera. Yo creo que si nos ponemos a pensar y específicamente en cómo respondemos, en cómo damos ese mensaje para que el receptor lo analice más allá de solo recibirlo, sí es importante pues
tomar en cuenta eso, de que enviamos el mensaje, lo recibimos, pero no hay como que un diálogo de por medio de lo que se quiso transmitir, sino lo que se llegó, le llegó bien y ese fue el resultado esperado. Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso. Claro, tú tenías la manito levantada. Me quito las palabras del el Pedro, creo que me ha leído la mente, pero bueno, en conclusión, sí, es verdad que hoy en día, por ejemplo, hemos normalizado todos este punto de no tener una retroalimentación adecuada cuando se da el proceso de comunicación, ya que como mencionó Pedro, cuando tenemos un ok, nosotros a veces tenemos que interpretarlo o a veces se queda en esa conversación fría y monótona, entonces, eh, y creo que como sociedad nos hemos acostumbrado a ese tipo de comunicación. Claro que no debería ser así, ¿no? Porque siempre hay que otra perspectiva y otra manera de comunicarse. Sin embargo, creo que eso es lo que tenemos hoy en día. Estoy de acuerdo con ambos. Diego, A ver, yo creo que depende más de la persona con la que hablamos, porque aquí te puedo poner un ejemplo fácil. Hay amigos que simplemente puedes pasar horas y horas así charlando y te siguen devolviendo el mensaje más largo que te pueden enviar y tú les respondes con un mensaje largo y te siguen así, por ejemplo, pero hay otras, como digamos una ex que quiere terminarte y te empieza a escribir así cortante y dices como que, ah, bueno, gracias, y ella te pone ok, y tú le pones adiós, te quiero, y ella te pone gracias, y es como que no. Así que es más bien dependiendo de la clase de la persona con la que hablamos. Gracias, fin. qué buen Bueno, punto. muy Sí, muy feo buen que, punto, porque muy, verás, o sea, yo me refería al punto en que la comunicación con una sola persona, no ampliándola a otros grupos, por así decirlo. Y sí, tiene razón, estoy muy de acuerdo con Diego, dado que es tal cual como él lo manifestó. Creo que estamos de acuerdo con eso. Ahora, una pregunta, y eso ya como para cerrar, precisamente del tema de la reportería. Cuando nos comunicamos dentro de nuestro entorno, ¿creen que es un diálogo real o estamos entrando en un monólogo? Creo que en algún momento lo analizamos y lo llamábamos soliloquio. ¿Ustedes qué creen? En mi caso, por lo general, creo que sí suele ser un soliloquio. A veces suelo estar hablando sola porque tiendo a estar en situaciones en las que no todo el mundo tiene tiempo para contestarme, entonces empiezo a hablar y hablar y hablar, pero en mi caso es un proceso de, no sé, tal vez desestrés. Yo hablo para calmarme, pero no sé, pero, en sus pero yo casos, también creo, yo lo veo de la manera de que tú quieres decir lo que la gente quiere escuchar. Es decir, que cuando te preguntan cómo te fue, qué tal el trabajo, qué tal la universidad, la primera opción siempre va a decir bien, pero no vas a decir más allá, a pesar de la persona si te pregunta más allá, siempre va a ser lo más básico. Si la persona ya te deja de preguntar o te deja de decir más allá de lo que te preguntó, yo creo que ahí termina la conversación, porque si tú no estás de parte en parte para dar ese mensaje, la otra persona también va a decir como que este es el mensaje que quiero, que necesito y es lo normal que escucho del día a día. Entonces yo lo veo también de esa manera. y ahí es donde tiende a ser un monólogo, porque como dices, o sea, a veces no existe la gana, tal vez la proactividad de continuar con esa conversación y contestas con la primera respuesta, la más obvia, algo que tengo que Es que mejorar. yo creo que se vuelve monólogo cuando, como manifestaba Diego, depende de la persona, claro, depende del tiempo, depende con quién va a realizarse la interacción, dado que, por ejemplo, en trabajo, ya porque tienes que contestar,
a veces lo haces de un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, ayúdame con este correo y te tienen que contestar de vuelta. Porque a veces, bueno, hoy en día a nivel oficina, si tú no das un ok, no contestas un correo, te puedes meter en un problema. Eso en tema. Ahora en tema de trabajo. En tema de amigos, o sea, si es que no te contesta uno es porque no tiene tiempo, porque está ocupado, está en su trabajo, está con su novio, lo que sea. Y eso, bueno, creo yo, ¿no? Qué buen punto. Yo me voy al último punto que es, y recalco el punto de Diego porque creo que fue el que mejor ejemplificó todo. Siento yo que parte de la comunicación comunitaria es la selección de con quién vas a compartir tu comunicación. Es decir, vamos a ser muy claros y muy francos. Muchas veces las conversaciones monótonas son dentro del entorno familiar. ¿Por qué? Porque no te interesa que a veces conozcan muchos más de los aspectos de lo que te están sucediendo. ¿A qué me refiero? Llegas, interactúas con tu padre, con tu madre, y en este punto te preguntan qué tal tu día y tu respuesta más obvia para ellos es bien, sin entender el paréntesis del mundo que está teniendo la otra persona y tu mundo, que directamente al 100% no van a interactuar, comparten el mismo espacio, pero no interactúan realmente, no se genera un diálogo comunicativo, pero per se, en tu convivencia con amigos, si te llegas a soltar un poco más. Y en el cambio, en el mundo empresarial, o como lo mencionaba Carito, eh, hay que ser conscientes, estás en un mundo empresarial, tienes que ser rígido, estructurar muy bien tu comunicación, porque hay algo que, o sea, dependes de esa situación y que tiene que ser muy estructurada y ahí se vuelve monótona. En el único ámbito en el que se abre la conversación a expandirse es en el ámbito en el que tú te sientes cómodo y seleccionas con quién te quieres comunicar, cómo te quieres comunicar y qué comunidad comunicativa vas a tener, porque pueden ser que compartan grupos, gustos, y ahí te abres. O sea, somos selectivos hasta con quién queremos comunicar y qué queremos comunicar. Porque aquí viene esta frase de yo sé bien lo que le digo a cada persona y sé cuándo hay un chisme porque sé qué persona lo dijo. Entonces, hasta en ese punto uno es selectivo. Fuertes declaraciones. Ok. Yo creo que hemos Ya hecho está un bien. grandioso trabajo. Espero que el tema nos haya quedado claro. En mi caso, sí hubo bastante retroalimentación y hay algunos puntos que tengo que corregir en cuanto a mi diálogo monótono, normal, cotidiano. Entonces, gracias chicos por realizar el trabajo, por colaborar, por compartir sus ideas y por defender cada punto. Gracias. Chao. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chao. Gracias, chicos. Linda noche.